Comienza una nueva edición de Casos Oscuros, Carlos. Yo no debería estar aquí. Uy. Ese es un mal comienzo, ¿no? Es un mal comienzo. Tú dirás. Si quieres plantear una conversación, si el invitado de la noche en el saludo inicial pues ya desnuda con el verbo esa incomodidad, ¿no? Yo no debería estar aquí. ¿Cómo contar una historia? ¿Cómo comenzar una narración? ¿Cómo hacer para que tú, querido oyente de Onda Cero, te mantengas pendiente al otro lado de la radio? Es una pregunta que me martillea la mente, lo reconozco, ¿eh? Cuando cada semana intento servirte una historia para que te quedes, para que te emociones, para que aprendas, para que, como si estuviéramos en mitad del bosque con el crepitar de una hoguera encendida alrededor, hiciéramos de esta noche la noche más larga, contándonos las anécdotas más gloriosas. Y claro, uno por inspirarse puede irse a los clásicos de la literatura, ¿no? Quizá ahí esté la respuesta a cómo comenzar una historia, ¿no? Podríamos tirar del clásico más clásico, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía, un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. A mí me gusta mucho el comienzo del camino de Delibes. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Y está aquel inicio del diablo sobre las colinas de Cecere Pavese. Éramos muy jóvenes. Creo que durante aquel año no dormí nunca. Yo no debería estar aquí. Es en realidad un buen comienzo de entrevista, porque sorprende, porque rompe con lo que debería ser normal. Y debería ser un buen comienzo para una historia. Yo no debería estar aquí, pero porque debería estar muerto. Te escuchaba hablar y digo, bueno, pero la verdad yo no tendría que estar acá. No tendría que estar acá porque no tendría que estar vivo. Aún hoy, décadas después, viste, me pregunto cómo estoy acá. Sino que una serie de pequeños milagros han hecho posible esto, ¿no? O sea, no tendría que estar acá, tendría que estar enterrado en un glaciar hace 51 años y hoy estoy acá. Bueno, el que habla es Fernando Seler Parrado, más conocido como Nando Parrado, exjugador de rugby uruguayo en el programa En Perspectiva de Radio Mundo. Cuenta su milagro como se cuentan las historias en primera persona, ¿no? Con la honestidad que se le presupone al narrador. No debería estar aquí, pero está. Más que del milagro, se debería hablar de los milagros, varios, para que Parrado, con sus 74 años, narre hoy de viva voz lo que le pasó. Lo que les pasó a él y a 15 supervivientes más. Sobrevivió Parrado como las otras 15 personas cuando nadie daba un duro ya por sus vidas. Se les creía muertos, pero estaban vivos. Viven. Fue una película que puso el foco en la emocionantísima historia, película de 1993, pero es que ahora está en boca de todos de nuevo El milagro de los Andes, porque Juan Antonio Bayona la ha contado con su nuevo film. El director barcelonés acaba de estrenar La Sociedad de la Nieve en Netflix hace una semana, un poquito menos, y estuvo también varias en el cine. Y está siendo muy vista, eso se ve gracias a las redes, que se llenan de comentarios, de vídeos, TikToks, el boca a oreja de compañeros, de amigos, de familiares, y por qué no también la presencia de periodistas como este que les habla, que aprovechan la ocasión, creo que buen momento, para recordar aquella historia que por más que se traiga de nuevo de la zahurda que en ocasiones es nuestra memoria, no deja de ser alucinante. El milagro de los milagros. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Quiénes fuimos a la montaña? El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, el viaje que iba desde Montevideo hasta Santiago de Chile, pero que se quedó a medias. Entró de llenas en las alturas inmensas de los Andes, donde la vida no se concibe, cuando el mundo te da la espalda, el lugar en que la naturaleza domina al ser humano y no al revés, como estamos acostumbrados. Fue el 12 de octubre de 1972, más de 50 años atrás, un avión repleto de jugadores del club de rugby All Christian, junto a ellos un grupo de amigos y familiares del equipo. Una piña, ¿eh? Una comunidad que daría lugar, sin saberlo, a otra comunidad, a otra sociedad. Sociedad de la nieve, ¿no? Tras un accidente que dejó un reguero de dolor, de sufrimiento, de tristeza. 40 pasajeros, 5 miembros del personal de tripulación salieron.
La aeronave partió del aeropuerto de Carrasco, el aeropuerto internacional de Uruguay, aquel jueves 12 de octubre del 72, pero tuvo que parar. Una tormenta sobre la cordillera de los Andes hizo que el avión, lleno de alegría y del jolgorio propio de la juventud, parase para hacer noche en la ciudad argentina de Mendoza. Volar sobre los Andes requería de una destreza, pero la tormenta hacía muy peligroso el paso, por lo que decidieron idear un plan de ruta alternativo. Dado que el Fairchild, que es el modelo de avión que usaba el vuelo 571, no podía cruzar los Andes, idearon entonces una ruta en forma de U, bordear la cordillera, gigantesca cordillera de los Andes, para llegar hasta el llamado Paso del Planchón, de menor altitud, y así poder pasar con mayor comodidad. Pero las nubes volvieron a ser brutales. Aquel 13 de octubre en que el avión estaba sobre el aire. El plan era pasar la ciudad chilena de Curicó e iniciar el descenso girando hacia la derecha, hacia Santiago, para descender. El piloto de la nave, Julio César Ferradas, aminoró la velocidad de la nave al pasar por el Paso del Planchón, que si bien no era temible por la altura de sus montañas, sí lo era por las fuertes corrientes de viento que allí se generaban. Y para aguantar las turbulencias, bajó la velocidad de la nave. Y una vez autorizado por la torre de control, Ferradas hizo descender la nave hasta los 3.500 metros de altura, creyendo, erróneamente, que ya habían pasado los Andes. Pero a la velocidad a la que iban, aún estaban en mitad de la cordillera. Había girado la nave para meterse de lleno entre la marabunta de montañas, que no se veían por las nubes, ¿no? Unos picos inhumanos. El motor del avión rugió, pero fue incapaz de elevarse. El ala derecha se impactó contra una montaña, la cola del avión salió despedida. Lo hicieron así 2 miembros de la tripulación, varios pasajeros en sus asientos, muertos instantáneos. Se partió ese ala izquierda y lo que quedaba del fuselaje se preparaban para morir, si es que acaso uno puede prepararse para eso, en apenas unos segundos. Pero la panza del avión, en lugar de reventar, aterrizó en la nieve. Bueno, la nave, lo que quedaba de la nave, bajó a una velocidad de 350 kilómetros en una pendiente hasta quedarse varada en aquel Valle de las Lágrimas. Sería el hogar, si es que acaso se puede llamar así, hogar, para unas cuantas personas durante los próximos 3 meses de su vida. Un viernes 13 de octubre, a las 15:34 horas, aquel vuelo 571 de Fuerza Aérea Uruguaya se paró en seco. Comenzó entonces la verdadera pesadilla, la de estar vivos esperando a la muerte. A 3.500 metros de altura, en una zona que era un congelador gigante, temperaturas que alcanzaban los 30 y 40 grados, bajo cero durante las noches, rodeados de montañas y montañas y montañas. 33 viajeros habían aguantado el primer gran impacto. Ese fue el primero de los milagros que allí se produjo. Muchos estaban ya camino a la muerte, malheridos, con órganos internos dañados, fueron cayendo a los que la muerte les iba rondando. Se planteó entonces el aguante. El vendrán a por nosotros, esa era la idea, la confianza, pero no llegaron. Lo supieron, de hecho, gracias a una radio que pudieron conectar. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de rugbyistas del Old Christians. En los 10 días que ordena el protocolo, se realizaron 66 misiones de búsqueda y rescate con 17 aviones de la Fuerza Aérea Chilena, así como aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina, sin ningún resultado. Arrancó ya todavía de forma más clara una supervivencia en la que estaban sin más esperanza que la suya, que la de ellos mismos. No vendrían a buscarlos, al menos ahora no. Sin apenas comida, al menos pudieron sacar agua de la nieve, pero tendrían que encontrar algo de comer, ¿no? Y ese algo que comer, ya lo saben, sería lo que haría mundialmente famosa esta historia, en la que los muertos le dan vida a los que ya casi lo estaban, casi estaban muertos. El canibalismo, la antropofagia, los cadáveres que gracias al frío se habían conservado, fueron desenterrados. Unos pocos, los primos Fito Strauch, Eduardo Strauch y Daniel Fernández, fueron los que principalmente se encargaron de cortar, de trocear la carne de quienes eran sus amigos, con quien habían compartido risas, confidencias, amistad, hasta hacía unos días. Ahora era su alimento. Yo le tenía envidia a los muertos, o sea, lo que ver un muerto y decirle, ¿por qué no estaré muerto yo? Roberto Canessa, de viva voz, es el que uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, ¿no? La envidia a los muertos. Podríamos hablar durante horas y horas sobre esos 72 días de supervivencia
en el lugar en el que la vida no es posible, pero lo fue. Sí, hay horas y horas de documentales, de series, de libros, de películas como la de Bayona, que cuentan y siguen emocionándonos al escuchar la historia trágica de un grupo que fue una sociedad, ¿no?, con líderes, con normas, con empatía y con unión frente al desastre. Podrían haberse peleado y desistir en su lucha por la vida. Podrían haber decidido morir enfadados, pero siguieron luchando por la vida en aquella microsociedad que se formó en la nieve. Y aquí en la radio, más de 50 años después, podemos seguir contándole a usted cómo los sobrevivientes se sobrepusieron al frío helador de la noche, cómo no desesperaron ante las primeras batidas que no sirvieron de nada. Les podría narrar la salida de la luz que los sepultó durante varios días, de qué manera el sol les quemó la piel, cómo el corazón se les aceleraba. Cuenta a los sobrevivientes que mejor que decir 72 días, digamos 72 días y 72 noches, porque eran 2 mundos. Fueron 3 los que, tras mucho pensarlo, decidieron hacer lo que debía ser la última expedición: encontrar a alguien o morir. Roberto Canessa, Fernando Parrado, Antonio Vicintín emprendieron el viaje ataviados con un saco de dormir confeccionado para dormir en las noches, con comida para la travesía. Cuando casi 4 días después de su vida alcanzaron el pico de la montaña, vieron el panorama. Estamos muertos, pensaron, porque había un sinfín de montañas. Vicintín abandonó, volvió al provisional campamento y, estando muertos en vida, Canessa y Parrado siguieron en busca de un alguien en mitad de los Andes. El día 20 de diciembre del 72, tras 9 días de caminata, Parrado y Roberto Canessa, exhaustos, estando muertos, en vida pararon a descansar en la confluencia de 2 ríos que no podían cruzar. Vieron a Dios a la mañana siguiente, a su Dios, que era el arriero Sergio Catalán, que los vio y los salvó. Yo no debería estar aquí, aún lo cuenta Parrado, no debería estar aquí, pero está. La suerte, el destino, la fuerza, Dios, yo qué sé. Pero él, junto con 15 personas más, volvieron de la montaña, que estuvo a punto de matarlos. Pocas historias siguen emocionando más que la de aquel grupo de uruguayos que vencieron a la montaña.